para que cierres ahí tus cosas, Joel. Buenas tardes a todos. Esta es la clase de óptica de la División de Ciencias e Ingenierías en el periodo enero-junio 2022. Nos quedamos en, bueno, estamos viendo el tratamiento de los estados de polarización de un campo o de la luz a través del tratamiento de Jones o matrices de Jones. Sí, ahorita hemos empezado en un par de clases desde el punto de vista de algo muy básico a través de un tratamiento de un vector simple, ¿sí? Y ahorita iremos indagando un poco más o iremos aumentando un poco la complejidad hacia ya un tratamiento convencional que se le da por la comunidad que acepta estos términos, que es la comunidad óptica y que los utiliza para pues sus diferentes artículos de difusión, etcétera. Entonces les había dejado al grupo que ver si podían graficar estas elipses a partir de las diferencias de fase que se tienen en las expresiones que hemos visto en nuestras clases pasadas. Entonces, Joel, tú dices que lo tienes, ¿verdad? Sí. Muy bien. Puedes, si eres tan amable de compartir tu pantalla y explicarle un poco al grupo cómo lo hiciste, mientras yo voy entrando aquí a mi tablet. Sí. No sé si ya se ve la pantalla. Ya, perfecto. Ok. Entonces, bueno, pues el código en realidad es bastante sencillo. Aquí solo estoy definiendo las amplitudes de las diferentes amplitudes para el componente X y Y. Y aquí estoy definiendo las dos fases. Entonces, es esta diferencia de fases la que va a hacer que se formen elipses o círculos. Bueno, más bien, y la diferencia de amplitudes, ¿no? Porque tienes amplitudes diferentes también, ¿verdad, Joel? Exacto, si fuera la misma amplitud se van a formar círculos y si son Círculo. diferentes son elipses. Entonces, bueno, el vector La de Jones. diferencia de fase, perdón, un momento. La diferencia de fase, ahora que lo hiciste, Joel, Sí. y ahora que, por ejemplo, los demás ya han estado al día respecto a sus notas, específicamente, ¿qué nos daría aquí para este caso, Joel? Si las amplitudes nos dan el caso de una elipse y un círculo, las diferencias de fases, o sea, ¿quién sigue a quién en el campo, en la componente? ¿Qué nos da, Joel? Sí, en este caso, el que sigue es Y a X. Entonces, en general, esa diferencia de fase y que nos diga quién sigue a quién, qué componente del campo sigue a quién, a qué otra, ¿verdad? Nos dice hacia dónde, ¿qué cosa, Joel? Hacia dónde gira o sea, si va ¿Hacia hacia la dónde izquierda o hacia gira? la derecha. Exactamente. Estamos suponiendo que por ejemplo, ven la punta de mi pluma como si fuera el tip del vector del campo y están viendo esto, ¿no? Que está entrando a sus pantallas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Si es circular o si es elíptica, si es para el otro lado, etcétera, etcétera. ¿No? Eso, la diferencia en amplitudes hace que sintonicemos de círculo a elíptico y el quién sigue a quién a través de una diferencia de fase específica nos dice el sentido, ¿sí? El sentido hacia dónde van ese giro, ¿no? Que estamos observando. Gracias, Joel. Sí, adelante. Sí, entonces, bueno, el vector de Jones, pues es básicamente esta amplitud multiplicada por la exponencial imaginaria de la fase. Pero bueno, para poder graficar cómo se ve a lo largo de un ciclo, entonces hay que darle además que vaya de 0 a 2pi, ¿no? En un periodo completo. Entonces, Exacto. bueno, esta línea de aquí, pues es justamente eso, ¿no? No, estoy definiendo que me crea un arreglo que vaya desde 0 hasta 2pi. Y bueno, ya solo es graficar. Cuando tenemos un campo eléctrico es algo imaginario porque es esta exponencial imaginaria, pero el campo eléctrico es solo la parte real, entonces por eso aquí le estoy poniendo que me dé solo la parte real. Y bueno, pues es la expresión, ¿no? Que es justamente la amplitud por la exponencial imaginaria de la fase. Entonces aquí está la fase en X y la fase en Y.
y eso es lo que grafica. Entonces, esta línea de aquí nada más es para poner en la gráfica cuál es la diferencia de fases. Entonces, por ahora la voy a comentar. Eso nada más es para adornar el gráfico. Entonces, Ok, cuando uno lo grafica, sale, por ejemplo, en este caso, esta es una diferencia de fase de pi cuartos. Sí, perfecto. ujú. Por ejemplo, si aquí decimos que la fase en X es de 3 pi cuartos, la diferencia pues va a ser de 3 pi cuartos y la gráfica se voltea, ¿no? La elipse es para el otro lado ahora. Entonces, igual, por ejemplo, si hacemos las componentes iguales, creo que no lo guardé. Ahí, por ejemplo, cuando edites, Joel, Sí, cuando edites esas gráficas y la pongas en tu escrito, sería como muy conveniente que, o sea, que le edites y que pongas el sentido, ¿no? ok, ¿Sí? sí, está O bien. que simplemente la comentes y le dices que es un sentido horario, un sentido antihorario, Ok, etcétera. Y obviamente pones a qué equivale ese delta phi, ¿no? sí. Sí, de hecho en el escrito tengo unas gráficas que se ve como la polarización cuando va un cuarto del periodo, un octavo del periodo, y entonces se va viendo cómo se va formando la elipse. Ah, perfecto. Muy, muy bien. Entonces, Y a pues sí, ver, explícale un poco a la audiencia, dado que te está viendo, además de tus compañeros, ¿en qué estás graficando, Joel? esto estoy utilizando Python Sí, y una librería de Python que se llama Matplotlib. ok, perfecto. Muy, muy bien. Entonces, Entonces, bueno, entonces, Joel, oh, perdón, Axel, Sí, claro. ¿sí? Ya Sí, quedó. sí, todo muy claro. Sí, ya entendí que estaba haciendo mal, pero sí, ya. Ok, perfecto. Entonces, los demás, un poco Granados, Iván, los demás, Cantero, ¿sí hicieron esta parte? Sí, sí, doctor. Ok, ¿y sí más o menos les dio parecido? Sí. ¿En qué está usted trabajando, Cantero? ¿En También Python en igual? Python. Ah, Sí. perfecto. ¿Iván? Sí, igual en Python. En Python, sí. Pero también te dio, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Granados? ¿Vas en tu escrito hasta este nivel o vas un poco atrasado? Bueno, también. Muy bien, ya contestó con su manita. Perfecto, entonces nada más a expensas de lo que diría Salinas, ¿verdad? Que no está ahorita con nosotros. Axel, pues ahí está, ¿no? Y va a quedar en la grabación para que tú puedas indagar un poco para que no dejes de hacer tus gráficos. ¿De acuerdo, Axel? Sí, por supuesto. Sí, ahí Perfecto. lo tengo. ¿Les parece si seguimos con la clase? ¿Sí, muchachos? sí, está bien. Sí, bueno, voy a otra vez dejar de compartir la cámara, ¿verdad? Y voy a compartir acá desde mi tablet. Me avisan si ya ven mi pantalla, por favor. Ya se ve. ¿Sí? Ok. Y bueno, creo que llegamos a este desarrollo. Habría que poner una nota sobre cómo pasábamos, ¿verdad? Perdón, de esa igualdad de E a la I pi medios, como simplemente era I, ¿sí? Y eso pues es unas identidad de Euler, ¿no? Sí, era lo único que habría que hacer. ¿De acuerdo? Sí, muy bien. Entonces vamos a abrir una nueva hoja. Vamos a ver. Decíamos
precisamente que, ¿de dónde estamos? ¿Verdad? Que era E0, ¿cómo era? E0, esto que está aquí, E0, lo voy a tomar. Esto, ¿verdad? Precisamente. ¿Sí? Y ahora podemos, la normalización, ¿cuál sería para esto? La forma normalizada. ¿Cómo sería la forma normalizada de esto? ¿Cómo queda Axel? ¿Lo puedo ver otra vez? Ahí lo estoy mostrando, ¿no? Perdón, era 1 al cuadrado. Sí. Más. ¿Y esto es igual a qué? Sí, sí estoy compartiendo mi pantalla, ¿verdad, Axel? Sí, sí. 1 al cuadrado más módulo de i cuadrada, ¿cuánto es? Cuadrado absoluto. Por favor. Módulo de i. Pues eso sería 0. No, Bueno, sería 2, ¿no? sería, ok, ya lo entendí. Sí. Sería 2. Entonces, cada elemento debe ser dividido por cuánto, Iván. O raíz de 2, ¿no? Sí. Ahí está. Para tener la igualdad precisamente, ¿no? Entonces, el vector de polarización, perdón, el vector de Jones, ¿sí? ¿Verdad? Para una polarización circular, ¿sí? Queda de esta forma. Ahí está, ¿sí? Y esto es sentido antihorario, ¿no? Sentido antihorario. Que era un poco lo que te decía Joel, que pusieran una flechita hacia dónde va, ¿no? Sí, está bien. Que también se le puede conocer como polarización circular izquierda, ¿sí? O por sus siglas en inglés, LSP, Left Circular Polarization, ¿no? ¿Sí? Muy bien, ahora, una polarización circular derecha, ¿cómo quedaría? Igual 1 sobre raíz de 2. Aquí es 1 y aquí es menos i. ¿Sí? Y ahora aquí, ella lleva a x por ¿cuánto? ¿Por cuánto lo llevaba x a ella aquí? Por pi medios. Pi medios. Entonces, ella lleva a x también por pi medios. ¿Sí? Entonces, para esto, les recuerdo que lo que hacíamos era, lo voy a poner así breve, era reemplazar aquí, ¿no? Es 0 x, e a la i phi x, E0y, e a la i phi y. Ahí está. Y aquí ahora poníamos pi medios, y lo establecíamos por conveniencia como 0. ¿Se acuerdan?
Sí. Muy bien. Entonces, pues listo. Vamos a ver. Fíjense, ya tenemos lineal, circular, etcétera, ¿no? Elíptica. ¿Qué pasaría si ustedes, por ejemplo, en algún escrito o en alguna investigación, ¿sí?, se encuentran con un vector de Jones? ¿Sí? Esto es un ejemplo, que es 2i sobre 2. ¿Qué tipo de vector creerían que es eso? A ver, vean sus notas para ver qué tipo de vector se parece. ¿A qué vector se parece? ¿Granado? ¿O quien tenga la respuesta? Así como se ve, así como se ve. O igual y no se parece a ninguno, ¿o qué? ¿Iván? Sí, es el de I sobre 1, pero no me acuerdo cómo se llama. Lo estoy buscando. Igual se parece un poco al circular, ¿no? Se parece un poco al circular. Vamos a ver cómo está expresado el circular. ¿Sí lo tenemos por aquí? Sí. No, aquí está. Pues es el que acabamos de hacer, ¿verdad? Sí. Una elipse vertical. Ajá. Por ejemplo, parecería que fuera una elipse vertical. Parecería que es un circular, ¿sí? Pero aquí la I está arriba. ¿Sí se ve? Bueno, vean. Vean, si yo hago este tratamiento, ¿sí? Además, ¿es lo mismo? ¿Estoy alterando algo? No, es igual. No. Entonces ahora sí se parece a un polarización circular derecha, ¿verdad? O por sus siglas en inglés, Right Circular Polarization. ¿Sí? Este es un RCP, ¿no? Al principio no era tan claro, ¿ya lo vieron? ¿Sí? Al principio no era claro, pero cuando uno empieza a tratar, ¿verdad? Pues ya se logra ver realmente cuál es el estado de polarización que tiene ese haz, ¿no? ¿Cómo se llamaba este elemento que está aquí? Que afectó toda nuestra visión de lo que estábamos viendo, ¿no? Nuestra perspectiva. Pues. ¿Cómo se llamaba ese elemento que está ahí, Joel? ¿No era la amplitud? Ajá, pero le llamábamos prefactor, ¿no? Okay. ¿Sí? Este prefactor, ¿sí? Exactamente, está relacionado con la amplitud. ¿Sí? Y vean cómo algunos prefactores, ¿verdad? Al inicio era como engañoso, pero vean cómo algunos prefactores, ¿verdad? Nos pueden afectar el grado de polarización y de manera general son olvidados en el tratamiento. En muchas ocasiones se olvidan en el tratamiento, ¿sí? Y simplemente, ¿sabes qué? Yo tengo un estado de polarización de tal tipo y pongo por ejemplo, si es circular derecha, ¿sí? Pongo esta expresión que está aquí, sin tomar en cuenta la amplitud, pero veo que la amplitud a través del prefactor que está definido en el vector de Jones, modifica bastante, ¿verdad? O es un elemento muy importante en este tratamiento. ¿Sí? Cuando uno está absolutamente consciente de cómo está evolucionando su prefactor en la matriz de transformación en un sistema óptico, el cual esté definiendo a partir de este tratamiento, ¿sí? Que estamos ahorita
¿cómo se llama? Llevando a cabo, pues todos los elementos se toman en cuenta, ¿sí? Y su matriz de transformación es más fiel. ¿De acuerdo? Sí, jóvenes. Por ejemplo, suponga que ahora, ¿sí? La diferencia sigue siendo, por ejemplo, la diferencia de fase sigue siendo pi medios, ¿sí? Obviamente esto es entre E0X, por ejemplo, y E0Y. ¿De acuerdo? Pero las amplitudes son diferentes. ¿Sí? Este quizá vale A, este quizá vale B. ¿Sí? Son números positivos, A y B. Entonces, sabemos que el vector de Jones está definido de esta forma. ¿Sí? Esto es igual a A, ¿sí? Por ejemplo, y aquí sería B, ¿verdad? Podemos suponer que phi x es 0, ¿sí? Y que en phi y está la diferencia de fase pi medio, sería B, E a la I, pi medios. ¿De acuerdo? Sí, ¿verdad? ¿Cómo queda esto? Por la identidad de Euler, ¿cómo queda? ¿Cómo queda? A, Ok. B, I. Y B, ¿no? ¿Sí? Y este sería, para amplitudes diferentes, ¿sería una elipse o qué sería? Sí, para amplitudes diferentes, sí. Y sería una rotación anti-horaria. ¿De acuerdo? ¿Sí? Si fuera horaria, la rotación, ¿sí? Rotación horaria. ¿Sí? Ok, entonces, para finalmente un cambio de fase de pi medios, ¿verdad? Yo tengo I para E0X diferente de E0Y, ¿sí? Puedo tener cosas de este tipo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí es E0X, E0Y, por ejemplo, aquí E0Y es mayor que E0X, ¿sí? Y puedo tener cosas de este tipo, ¿no? E0Y, E0X, aquí E0X es mayor que E0Y, ¿sí? Entonces son elipses, una polarización elíptica con, de manera general, las amplitudes diferentes, ¿sí? Ya sea que sea mayor que, menor que, respectivamente E0X, E0Y, ¿sí? Ahora vean cómo, y lo demostró Joel al inicio de la clase, vean cómo tan simple como hacer una relación o igual diferente en las amplitudes o igualar las amplitudes, pues me define, ¿verdad? El tipo de vibración del que estoy hablando, ¿no? De polarización del que estoy hablando, ¿sí? Entonces, ¿qué otra cosa? ¿Cómo sería la normalización de esto?
al final es A y B, entonces queda 1 sobre raíz de A cuadrada más B cuadrada, ¿sí? Sí. O sea, esto lo debemos de considerar como qué cosa. ¿Qué decíamos? Lo debemos de considerar como el Refactor. 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 ¿Sí? ¿Qué otra cosa podemos decir de esto? Bueno, a ver. Cuando X lleva a Y, ¿sí? Y su fase es, por ejemplo, positiva, o sea, epsilon, ¿sí? Con igual a 0, epsilon, ¿sí? Además, P0XA igual a B, A y B son positivos. ¿Cómo me queda el vector de Jones? P0X, P0Y, sería entonces A, sería BE a la I, epsilon. ¿Todo bien hasta ahí, Axel? Sí, todo bien. Ok, muy bien. Entonces, esta parte de aquí, pues no es otra cosa que B por coseno de epsilon más I seno de epsilon. ¿Sí? Entonces, que también esto voy a llamarlo como B mayúscula más I C mayúscula. Esta es la representación general. Esta es la representación general, por lo tanto, esto queda A. Vean cómo ahora debe haber una relación entre A, B y C. ¿Sí? Entonces, esta es una rotación antihoraria. Vamos para acá, para arriba. ¿Están? Es una rotación antihoraria, ¿no? ¿Sí? Entonces, al multiplicar el vector de Jones, por una constante, si lo multiplicamos por una constante, pues no representa un cambio en el estado de polarización, ¿no? Simplemente hay un cambio, quizá en la amplitud o no sé. Pero si lo multiplicamos, o sea, pero si cambiamos los signos, por ejemplo, entre A, B y C, o sea, o entre A y C, por ejemplo, ¿sí? Entonces sí representaría un cambio en el estado de polarización, en el giro, ¿no? ¿Sí? La normalización, de hecho la voy a poner aquí. Va a estar dada por todo esto ahora, ¿sí? Entonces yo puedo representarlo gráficamente.
¿Está? Luego hacer esto. ¿Sí? Este quizá es alfa. Este de aquí. Este de acá. Y puedo envolverlo en un cuadradito. Algo así. Sí, donde precisamente quizá esto valga 0x y acá valga. Sí, esta elipse está inclinada con un ángulo, ¿verdad? Alfa respecto a x, y vemos cómo está contenida en un rectángulo cuadradito del tamaño 12,0x y 12,0y. ¿Sí? El ángulo, la tangente de 2 alfa será 12,0x, E0y, seno de épsilon. Ahí está. ¿Sí? Esto me gustaría que me dijeran de dónde sale. ¿Sí? ¿Cuál es el tratamiento geométrico que hay que seguir para que salga esto, ¿no? Hay que hacerlo. Sí, por favor. Con E0x igual a A. Y E0y, pues es B cuadrada. ¿Qué? B cuadrada más C cuadrada. Bueno, raíz, ¿verdad? De B cuadrada más C cuadrada. Y la epsilon es la tangente a la menos 1 de B sobre C. Perdón, de C sobre B. ¿Sí? Entonces, lo único que quiero que hagan es que me digan, hagan el planteamiento para ver de dónde sale esto. Por favor. ¿Sí queda claro, jóvenes? Sí, sí, sí. Sí, esta rotación es una rotación antihoraria, pero puedo representar entonces la rotación horaria simplemente con el B menos, ¿no? Este con el menos, sí, sería una rotación horaria. Una rotación horaria, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un resumen. Para ir cerrando el tema, bueno, tratando de cerrar el tema, de los vectores de Jones, que básicamente están representados de una forma general, como lo estoy escribiendo aquí, ¿no? Ahí está, ¿sí? Si queremos, por ejemplo, lineal, realización lineal, por ejemplo, así, alfa, ¿verdad? Algo así. ¿Cómo es E0? ¿Cómo es este E0? ¿Cómo se define? ¿Se acuerdan? Tiene una inclinación.
¿Se acuerdan, jóvenes? Era A coseno de alfa, Bueno, simplemente es coseno de alfa y abajo seno de alfa. seno de alfa. Podemos decir que A es 1, ¿no? Muy bien. Ahora, eso es una polarización lineal con un ángulo alfa, ¿no? Pero si simplemente tenemos delta phi igual a m pi. Ah, bueno, sí, ¿no? El delta phi sería igual a m pi, ¿no? Para esto, ¿no? ¿Sí? Ahora, si yo hablo de esto, de este estado de polarización, 0, 1, ¿quién es ese? 0, 1, ¿quién es? ¿Qué tipo de lineal es? ¿Vertical o horizontal? Vertical, ¿no? Vertical. Vertical, entonces es algo así, ¿no? Si yo ahora pongo 1, 0, ¿qué tipo estoy hablando? Ahora horizontal. Horizontal. Estoy haciendo un resumen, ¿eh? ¿Sí? Horizontal. Si lo pongo a 45, ¿cómo era? 1, 1, ¿no? El vector. Pero era 1 sobre raíz de 2, 1, 1. Sí. ¿Sí? Esta es sigue siendo lineal con alfa igual a 45 grados. Y básicamente su representación es pues de este tipo, ¿no? Algo así. Menos 45, acuérdense que todo es con respecto a X. Sería algo así ahora, ¿verdad? Este sería alfa. Sería 1 menos 1, ¿verdad? ¿Sí? Lineal con, podemos decir que vale menos 45 grados. Ahora sí, circular. Voy a poner de otro color, azul. Circular, ¿cómo es? Delta phi, ¿a qué debe de ser igual? Acá delta phi era m pi. Este delta phi, ¿cuánto debe de ser? Pi medios, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Amplitudes iguales o diferentes? Para que sea circular, iguales. Iguales. Entonces puedo tener un left circular y esto se representa quizá de esta forma. ¿Sí? Y aquí es igual a 1 sobre raíz de 2. ¿Y cómo era? Uno sobre i, ¿no? Uno sobre i. Y acá este tipo es un right circular
Y esto simplemente es lo mismo, solo cambia el menos el I a menos I. Ahí está. La elíptica, es lo verde. Por ejemplo, menos este, también es importante, que es A menor que B. Que es A mayor que B. Y esta es circular elíptica, ¿no? Polarization. ¿Cómo era este? Rotación horaria. Aquí está. No, esta es rotación horaria. Rotación antihoraria. Ahí está. Era esto. Con la normalización. Y bueno, esto es right critical. Hago así. Por acá. Acá. Esto es para A menor que B. Para A mayor que B. Obviamente aquí A es mayor que 0. B es mayor que 0. Lo mismo que arriba. Pero el IB cambia a menos IB. A menos IB. Igual también. A es mayor que 0. B es mayor que 0. Ahí está. ¿Sí? ¿Qué me falta? Con un ángulo, ¿verdad? Elíptica con un ángulo. O con una fase diferente, ¿verdad? Entonces sería este que está acá. ¿Sí? Si cabe por aquí. Y lo voy a poner aquí. Entonces esto es, por ejemplo, de esta forma. Esto es de esta forma. ¿Está? Ahí está. ¿Sí? Este de aquí, ahora sería todo, la normalización sería A cuadrada más B cuadrada más C cuadrada. Y esto es A, B más IC. Y este de acá lo mismo. A, B menos IC. ¿Siguen ahí, jóvenes? Sí, sí, sí. Aquí, por ejemplo, en ambos casos, A es mayor que 0, C es mayor que 0. ¿Sí? Ojo, esto puede ser multiplicado por un prefactor, ¿sí? El cual podría cambiar las fases relativas entre estos. ¿Sí? Por ejemplo, si tú multiplicas si se multiplica esto por un prefactor que cambie eso, ¿sí?
Sí, podríamos tener un cambio. Es esto, ¿no? Un cambio de este tipo, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Por ejemplo, para circular izquierda, ¿sí? Si yo la multiplico por e a la i pi medios, o sea, por i, ¿sí? ¿Cómo es la circular izquierda? La circular izquierda era 1 sobre i, era 1i, ¿verdad? Entonces es i por 1i, ¿sí? Esto quedaría i y quedaría menos 1. Entonces, ¿esto qué representa? O sea, si a la polarización circular izquierda le pongo un elemento óptico que me afecte por i, ¿qué se convierte en esto? Vean, vamos a ver otra vez esta gráfica. Produce como un circular derecha, ¿no? Que se ve así. ¿Sí, verdad, muchachos? Jóvenes, ¿sí me escuchan? Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, otro ejemplo que puedo hacer con esto es, ¿qué pasa si yo sumo circular izquierda más circular derecha? O sea, si tengo 1i más 1 menos i. ¿Cuánto me queda esto? ¿Cómo me queda? 2-0. ¿Mande? Ah, como 2-0. Bueno, es 2i menos i y esto queda 2,0, ¿verdad? O que es igual a 2, 1, 0. ¿Qué tipo de polarización es esta? Horizontal. ¿Pero de qué tipo? Polarización Genial. lineal, perdón, horizontal, exactamente. Ujú. Lineal, horizontal. A ver, déjenme comprobar. Horizontal, exacto, sí. Una polarización horizontal. Ahí está. ¿Sí? Entonces, vean cómo de sumar, vean cómo de tener luz inicialmente con polarización circular izquierda y le ponemos a la salida de este un polarizador circular derecha, la polarización que salga va a ser una polarización lineal, o sea, de entrada, como les decía yo en algún momento, ¿sí? Supongan que están trabajando con una fibra, ¿de acuerdo? Suponiendo que estamos trabajando con una fibra, el estado de polarización que sacan las fibras es por lo general elíptico, ¿sí? Es elíptico, ¿de acuerdo? Entonces, lo único que quizá puedo hacer inicialmente es poner un polarizador. Si estoy compartiendo mi cámara, quisiera que me... ¿Sí me veo? No, yo no lo veo. Sí, se ve usted. Sí, sí, sí se ve. ¿Sí? Entonces, tengo primero una fibra óptica. Me lo voy a representar de esta forma, ¿sí? Y a la salida de la fibra tengo un estado de polarización circular izquierda, así, de esta forma, ¿sí? ¿Verdad? Y si yo le pongo esto más un polarizador que tenga esta orientación, tendré un tipo de polarización de este tipo.
¿sí? Primero este es en este sentido, le sumo este que está acá y tengo finalmente una polarización lineal horizontal. ¿Sí ven el efecto que esto tiene, jóvenes? ¿Sí? O sea, ustedes están en el laboratorio, tienen dos elementos ópticos, uno que es circular derecha y otro que es circular izquierda. Los ponen en el trayecto de la luz, ¿verdad? Y lo que van a obtener es un estado de polarización lineal horizontal al plano de incidencia. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Sí? De acuerdo. O sea, podemos producir con estos elementos ópticos un nuevo estado de polarización, que es el lineal, a partir de tener circular, ¿verdad? Y a partir de hacer un tratamiento con estos dos polarizadores que tienen estos comportamientos circulares, ¿verdad? En la transformación, ¿sí? Y obviamente lo que además me dice esto que acabo de hacer es que la amplitud es además de qué tipo? Es el doble, ¿verdad? Sí. Es además el doble, ¿sí? Que el que tenía, por ejemplo, el estado de polarización inicial circular, ¿sí? Ahora, supongan que tienen otro ejemplo. Supongan que tienen dos polarizadores lineales, ¿sí? Por ejemplo, tienen ¿qué tipo de polarización es? Este que estoy escribiendo ahí. Lineal vertical. Vertical, más uno horizontal. ¿Qué me queda aquí? 1, 1, ¿verdad? Sí. Este es el lineal vertical, este es el lineal horizontal, y me queda un lineal con un ángulo de 45 grados. O sea, yo tengo algo que va así, más algo que está así, y me da algo de esta forma. ¿Sí? ¿Sí, jóvenes? Está raro, ¿verdad, Joel? ¿Qué esperaríamos al sumar la respuesta de un estado de polarización lineal y luego ponerle un horizontal? ¿Qué esperaríamos a la salida? Que se cancelaran. Que se cancelaran. Tan solo hagan el ejercicio, ¿sí? Por ejemplo, de sus gafas tienen como como orientaciones lineales, ¿de acuerdo? Son dos polarizadores. Bueno, las que realmente sí son polarizadores, ¿no? Las que sí se atenúan, ¿sí? Entonces pongan dos gafas. ¿Se acuerdan de este tratamiento que cuando uno va a la óptica para saber si son realmente películas polarizadoras, sus gafas? ¿Sí se acuerdan cómo es? El tratamiento, ¿qué hacen? ¿Usted se acuerda, Granados, más o menos? ¿O no ha hecho ese experimento simple? ¿No? Muy bien. Ustedes tienen dos gafas que quieren comprar y les dicen, sobre todo, voy a hacer un comercial, las Ray-Ban, dicen, estas gafas están polarizadas, tienen una película polarizada, ¿sí? Entonces eso significa que de tener luz no polarizada que proviene de sol, o sea, de tener todos los estados de polarización incidiendo sobre tus gafas, estas gafas, que son elementos ópticos, ¿verdad? Van a tener una orientación preferencial, o sea, es una película que tiene una orientación preferencial en el estado de polarización que quieres que te lleguen. Básicamente, el estado de polarización es un filtro para todos los estados de polarización que vienen incidentes, por ejemplo, en los campos provenientes de la luz del sol, ¿verdad?
y solo dejan pasar ciertas componentes, lo cual es muy ventajoso para nuestros ojos. Muy bien. Cuando ustedes van entonces a una óptica y comparan agarran estas gafas y otro par de gafas, ¿verdad? Y las ponen una respecto a otra, ¿sí? Y las ponen sobre una lámpara, por ejemplo, y le empiezan a rotar de esta forma, ¿sí? Empezarían a ver cómo, por ejemplo, si esta es una orientación vertical y esta es otra orientación horizontal, como si las ponen así, paralelas, ¿verdad? ¿Sí? La luz pasa. O si las ponen así, verticales, la luz nos va a pasar. Pero si empiezan a rotarlo, ¿sí? De forma normal, perpendicular una respecto a la otra, vamos a ver cómo empiezo a atenuar la luz transmitida, ¿sí? O sea, ya no veo nada, ¿sí? Eso es a lo que Joel llama detengo todo proceso de transmisión de la luz. O sea, viene luz por acá, ¿sí? Pasa por un elemento óptico que primero tiene este eje de transmisión, luego pasa por este otro elemento óptico que tiene luego este otro eje, ¿sí? De transmisión, polarización vertical, polarización horizontal, ¿sí? Y esto al final debería de ser, ¿sí? Si esto es K, por ejemplo, ¿verdad? Esto es K, aquí no deberíamos de tener luz, no hay luz, ¿sí? ¿Por qué entonces este tratamiento de Jones nos dice que es a 45? ¿Qué creen que esté pasando? ¿Estará pasando con el vector de Jones o omitimos algo? ¿Sí me expliqué, muchachos? ¿Jóvenes? ¿Joel? Sí, pues yo creo que a lo mejor tiene que ver con eso que dijo, ¿no? De que este es el vector de Jones, pero no necesariamente es el de la transmisión. Entonces me imagino que falta la conexión entre estos vectores y los vectores de polarización que vimos antes. O sea, vean cómo no da un resultado de luz transmitida, ¿no? Sino que además lo pone con un ángulo de 45 y es lineal, ¿sí? O sea, además le pone una inclinación, ¿verdad? Entonces, básicamente, la no polarización, por alguna razón creo que se ve opaco aquí, ¿sí? Básicamente la no polarización ¿sí? La no polarización en Jones o bajo, ¿verdad? Bajo el tratamiento de Jones, ¿sí? Pues no está representada, ¿no? Simplemente la pone como una representación lineal a 45 grados. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí, muchachos? Entonces, en cualquier caso que veamos una polarización a 45 grados, quiere decir que en realidad no está pasando nada. No, más bien, fíjense cómo esto es un tratamiento especial. O sea, yo realmente ahora estoy agarrando dos elementos ópticos con estados de polarización de este tipo bien definidos. Y yo sé que, o sea, lo que sí sé es que a la salida, la transmisión, ¿verdad? Me debe de dar un proceso que se cancele, pero Jones, si yo hago un tratamiento matemático, si yo hago un tratamiento por Jones, sería lineal a 45, pero si inicialmente tú tienes un lineal a 45, no confundir que, ¿cómo se llama? Que no debo de tener nada, ¿de acuerdo, Joel? Sí, ok. Sí, solo hasta que haga este tratamiento, ¿no? Es como si yo pusiera 2 a 45 encontrados, ¿verdad? Tampoco debería de tener nada, ¿verdad? Ajá. ¿O sí debería de tener algo? No, nada. Bueno, vamos a ver, ¿sí?
¿Sí? Bueno, entonces, ojo con eso, ¿verdad? Vamos a darle unos 10 minutos más, a ver hasta dónde llegamos. ¿Sí? Entonces, el vector de Jones hasta el momento, pues sí nos ha permitido explorar y comprender los estados de polarización que puede tener una luz incidente o una luz que se propaga a través de un arreglo óptico, a través de una luz natural, etcétera, etcétera, ¿sí? Y nos ha permitido ir visualizando también que con diferentes elementos ópticos yo puedo acceder a ciertos estados de polarización de la misma. Puedo manipular los estados de polarización de la misma. Hemos aprendido que al utilizar diferentes prefactores, no solo puedo modificar la amplitud del estado de polarización de ese tratamiento de Jones, sino que también puedo cambiar, puedo cambiar el propio estado, ¿no? No solamente la amplitud. ¿Qué otra cosa hemos aprendido? A identificar las expresiones matemáticas que indican el lineal, circular y el elíptico. Y como el elíptico es un caso particular tanto del lineal como del circular. ¿Sí? Entonces, y vemos que tiene deficiencias a partir de este último ejemplo, ese tratamiento. Vamos a expandir ese tratamiento por matrices. ¿Sí? ¿De acuerdo? Vamos a expandir ese tratamiento a matrices. ¿Sí? Este tratamiento nos va a servir para representar, ¿sí?, de forma más fiel a los elementos ópticos que habíamos descrito anteriormente. ¿Sí? De ciertos elementos ópticos. ¿Sí? Es una matriz de 2 por 2, por ejemplo, es de este tipo. ¿Sí? Obviamente, estos A, B, C y D son los elementos de matriz. Los elementos de la matriz y que nos indican que nos indicarán cómo se modifica el estado de polarización de la luz transmitida. ¿Sí? Entonces, o sea, este efecto de esta frase de que nos indican, ¿verdad?, el estado de polarización de la luz transmitida, ¿sí?, es básicamente a lo que nosotros de ahora en adelante nos estaremos refiriendo como el efecto que estos tienen sobre la luz que incide, ¿sí?, sobre estos elementos. O sobre el estado de polarización de la luz, ¿no? Estos elementos los podemos definir de forma general, ya sea como un polarizador lineal simple, como un retardador, y como un
rotador. ¿Sí? Por ejemplo, un polarizador lineal ya más o menos lo visualizan, ¿verdad? Con este ejemplo de las gafas. Voy a dejar de compartir en mi tablet para compartir aquí en, ¿cómo se llama? En la lab, ¿sí? Ahí voy, ¿eh? Ahí la detuve, ¿verdad? Mi presentación. ¿Sí, muchachos? Sí, ya no sé, ya no sé. ¿Y ahora qué estoy compartiendo? A mí no me aparece nada todavía. No, creo que la red anda súper lenta. Ahí voy, ¿eh? Una disculpa, ¿eh? La red anda muy lenta. Ok, vamos a ver si voy a compartir aquí. A ver, espérenme. Torlos. Compartir pantalla. Ahí estoy compartiendo. Ya. Ya, ok, perdón, ¿eh? Y vamos a abrir Torlabs. Ahí según estoy abriendo Torlabs. ¿Sí se puede ver algo? ¿Sí? Vamos a buscar Sí, ya sabía el buscador de... Linear Polarizer. ¿Sí? Es el primer caso que vamos a tratar, ¿no? Y vamos a buscarlo como un simple white glue. ¿Sí? Muy bien. Fíjense, estas son... bueno, estos son específicamente... Vean cómo estos son... les decía que son como películas orientadas en una dirección, ¿verdad? ¿Se acuerdan, jóvenes? ¿Sí, verdad? ¿Sí estoy compartiendo? Sí. ¿Sí? Este es un polarizador lineal. Vean como con tiras. Aquí están como parecen guías de onda, ¿no? Pero en realidad son como alambritos paralelos, bien posicionados entre ellos, con una distancia específica que debe cumplir ciertas condiciones respecto a lambda incidente. ¿Sí? Viene un estado de polarización no polarizado y vean cómo a partir de esta orientación la luz vean cómo hay una luz transmitida y vean cómo hay una luz reflejada. Solo la luz transmitida pues tendrá un estado de polarización tal y la luz reflejada tendrá el otro estado de polarización tal que si luego lo sumamos podemos construir otra vez esta luz no polarizada. Vean cómo son, ¿no? Específicamente Torlabs, ¿sí? Torlabs les llama un Y-grill, ¿sí? Como un arreglo de alambres, ¿verdad? Polarizadores puestos sobre un sustrato. ¿Sí? ¿Ya lo vieron? Podemos ver las gráficas. Vean cómo en transmisión dice que, bueno, cuánto transmiten, cuánto se extinguen. Hay polarizadores que pueden trabajar desde 420 a 700 nanómetros. ¿Qué otra cosa? El ángulo de incidencia al cual trabajan. ¿Qué otra cosa? El espesor de que están hechos, etcétera. ¿Sí? Estamos aquí. ¿Dónde está Acá está, ¿no? Puedo, bueno, puedo también
cómo me voy hacia atrás de esto. Ahora voy a volver a buscar Torlabs. Torlabs Edge. ¿Sí? Y puedo ponerlos polarizador por fase, ¿no? Quizás sea al revés. A ver, vamos a ver acá. ¿Sí? Y dice que este es un modulador electro-óptico. ¿Sí? Y sobre todo son para fibra óptica, ¿no? A ver. ¿Sigo transmitiendo, Joel? Sí. Como que no me respeta, pues lo escribo mal. No. Falta una letra. A ver, polarizadores. Beam splitter. Y birrefringentes. Quizá. Bueno, creo que estos de birrefringentes es el. Creo que es el rotador. Ahí está. ¿Sí? Y en el rotador, vean cómo. Ah, bueno, no. Entonces, este es el de cambio de fase. El de rotador sí me dice que es se definen pueden clasificarse por un cuarto de onda, por cero orden o por media onda, ¿sí? Entonces, todo eso iremos explicando aquí y lo que me gusta que se vea un poco en esta clase es cómo todos estos conceptos que hemos utilizado, ¿sí? Por ejemplo, esto de cuarto de onda, todos estos conceptos que hemos utilizado, ¿sí? Nos sirven precisamente pues para entender estas páginas, ¿sí? Parece que soy ¿cómo se le llaman a estos que estoy patrocinando o que estoy divulgando la página, ¿verdad? Hay un tutorial de cómo funcionan. Vean, por ejemplo, este es el cambio de fase, ¿sí? Y cómo gráficamente qué es lo que hacen, ¿no? Entonces, todo esto, en principio, veremos en clase, ¿sí? Y iremos definiendo para cada uno de las cosas que... No sé si lleguemos a estas expresiones, pero en algún momento deberíamos de ser capaces de entender esta página. El Damage Threshold, pues está bastante fácil. Y bueno, ¿sí? ¿Alguna duda, jóvenes? No, todo bien. Sí, bueno. Entonces, para la siguiente clase, lo que vamos a hacer es ir definiendo cuáles son los aspectos principales de ese polarizador lineal, pero ahora a través de las matrices de Jones. Y luego vamos a hacer cómo podemos también modificar el estado de polarización, no solo a través de un polarizador simple, que es el lineal, como que ya vimos, sino a partir de un retardador de fase. Y cómo podemos hacerlo a partir de un rotador, ¿sí? Entonces iremos tratando cada uno de ellos, daremos algunos ejemplos y quizá volvamos otra vez a esta página que les mostré, simplemente para ver si aquello que vamos describiendo en la clase se asemeja mucho a a los datasheets que tiene la información de esta página. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Sí? De acuerdo. Claro, Muy bien. Bueno, entonces, pues podemos dejarle ahí. Si tienen alguna duda, es el momento. ¿Alguna duda? Axel, Cantero. nombre, ahí vamos. Muy bien, perfecto.
Creo que es momento de... Voy a dejar de compartir entonces. Nada más que está... Creo que esto ya está muy... A ver si puedo acceder. Sí. Vamos a dejar de compartir. Ok. ¿Dónde estamos? Permítame. No sé si es el calor que tiene así los equipos aquí en el cubículo. ¿Ustedes no se alentan? Mi teléfono no se lenta, pero se le acaba la batería luego. Como todo el tiempo está bien caliente. Sí, por ejemplo, aquí ya dice que me sacó. ¿Sí me siguen escuchando? Sí, lo escuchamos. Bueno, no sé por qué. ¿En dónde lo dejé? Acá está. Y es que no me deja terminar de grabar. Bueno, ya están evaluando, ¿verdad? Los otros profesores, ¿verdad, muchachos? Sí, Iván. Algunos. Yo todavía no había visto que estaban. Caray, ya se fue. Ahora sí lo sacó, creo. Pues vamos todos. Le hacemos segunda. Ya vieron que, ay no, que le pool party de 250 pesos. Oh, Perdón, muchachos, me sacó acá la computadora, pero entré en la tablet. ¿Sí me escuchan? Sí lo escuchamos. Sí. Dice que tuvo un problema para correr la compu. Les decía, ya podemos empezar a revisar los documentos, ¿cierto? Yo del documento lo tengo bien hasta donde habíamos acordado la anterior revisión, que era lo que vimos antes de vacaciones. Ajá, pero hay que incluir esto, ¿no? O hasta dónde vean, hasta dónde es lo que dices, Iván. Otra vez, es que escucha muy bajito, perdón. ¿Hasta dónde es donde lo tienes bien? Bien. O sea, completo con todo y gráficos y todo hasta antes de vacaciones. De lo demás me faltan cosas de... O sea, voy muy salteado, pues. Ajá, pero ¿qué tema era? Pues es lo que no sé. Déjenme revisar. ¿Los demás? yo tengo hasta, me falta lo del jueves de la semana pasada y lo de hoy. Ok, pues yo creo que eh, podemos revisar hasta Jones, ¿no? O sea, podemos revisar la siguiente semana, si les parece. Ok. ¿Cómo ven? ¿Sí les parece? ¿Qué día de la siguiente semana les parece, Cantero? El miércoles. El último. Bueno. Pero entonces, el siguiente miércoles voy a seguir avanzando
y hasta ese miércoles, que sea, ¿les parece? Sí, de acuerdo. O sea, la clase del miércoles es la última que vamos a revisar. Ah, o sea, no se entrega el miércoles. No. Este miércoles no. El otro, ¿no? Ah, ok, ok. O sea, se refiere que hasta la clase de este miércoles, de esta semana, se va a Sí. revisar. Hasta la Ok. clase de este miércoles vamos a revisar. ¿Sí? Sí. ¿De acuerdo? Muy bien. Porque yo espero el otro. ¿Cuántas semanas nos quedan de vacaciones? ¿O cuántos días? Que se acaba el Según- 3, se supone. Sí, según yo, contando la clase del miércoles, quedan 7. ¿7? Sí, contando la del miércoles. Bueno, es que el tema que viene sí nos va a ocupar como unas 4 clases, como mínimo, yo creo. ¿Sí? Entonces, la siguiente semana me gustaría ya empezar con ese tema y ver si alcanzamos a terminar el tema e ir hacia un último tema. Sí, pero ese tema nos va a llevar un buen rato, ¿sí? Que es guías de onda. ¿De acuerdo? Ok. 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 Bueno. Entonces, nada más para que quede bien establecido, el siguiente miércoles, o sea, la siguiente semana, de este miércoles al otro, es la evaluación puntual de sus proyectos, tareas, desarrollos, gráficas, el propio proyecto, presentación, escritos, etcétera, ¿no? Y lo que se va a revisar es a partir de la última revisión hasta lo que alcancemos a ver este miércoles. ¿Sí, verdad, Axel? Sí. Sí, sí, sí. Ok, perfecto. Muy bien. Pues no se diga más. Ya quedamos entonces. ¿De acuerdo? Sale, de acuerdo. Órale, muchachos. Que tengan una excelente tarde y nos vemos el siguiente miércoles. Bye. Dale, Nos nos vemos. vemos. Nos vemos.